Amigos de Venezuela, siempre Venezuela, iniciamos así nuestra edición meridiana, como siempre, llevándoles a ustedes toda la información de Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal, 5 emisoras que se enlazan desde Aruba hasta el Arauca Binacional en señal abierta para llevarles a ustedes la información, pero también tenemos nuestros canales digitales, nuestras redes digitales que nos permiten estar en este momento en cualquier parte del mundo a través del Facebook Live y nuestras opciones en diferentes redes que permiten que usted pueda escuchar o ver en diferido, como mejor lo prefiera, el programa Siempre Venezuela en el horario más adecuado para usted. Como siempre, es un trabajo en equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores, también nuestros colaboradores en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todos bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Iniciamos a la jornada informativa con la presencia en la sala de Carlos Ducate y el Miura. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alan Ernesto Peralta, y dándole la bienvenida a esta hora del mediodía a la audiencia del programa Siempre Venezuela. Voy a pensar que en el día de ayer tuvimos un grave problema en el departamento de La Guajira con el tema eléctrico, que esto no deja de pasar en esta zona, claro, también con los fuertes y torrenciales aguaceros que se han avecinado en los últimos días. Bueno, el día de ayer y el día de hoy ha sido concentrado prácticamente en las noticias del día, en esta noticia que se refiere a la apelación que ha hecho Venezuela ante la Corte Penal Internacional sobre la facultad, la autorización para que el fiscal de la Corte, Karim Khan, continúe la investigación sobre Venezuela. Esta apelación se hizo a raíz de la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares número 1, que aprobó que el fiscal Khan continuara investigando el caso. Y Venezuela apeló esta decisión. Y bueno, ayer y hoy estuvimos escuchando el desfile de mentiras, medias verdades, manipulaciones, engaños y estrategia de bufete barato que el régimen ha implementado para tratar de atrasar lo inevitable, evitar lo inevitable, que es la investigación por parte del fiscal Karim Khan sobre el régimen de facto y todas las posibilidades que este amerita en violación de derechos humanos. Pues bien, hemos visto un nuevo personaje en la escena. Esto parece una novela. En la novela de vez en cuando aparecen algunos personajes que le dan como el relieve, el rescate de la caída de popularidad de la novela, Carlos. Y Sí, uno de estos personajes es el representante de Venezuela, este abogado británico, Ben Emerson, un señor que tiene 25 años de experiencia en Derecho Internacional Europeo, Derecho Público Internacional y Derecho Penal. Su carrera ha estado marcada por casos de alto perfil y controvertidos que lo han puesto en la mira del ojo público. Sin embargo, no es ningún advenedizo, es un señor que estuvo en la Corte Penal Internacional también. sí, Es un correcto. hombre que conoce cómo se maneja el maní y también es un hombre que tiene experiencia. Pero bueno, lo que me preocupa a mí, tú sabes que uno dice, bueno, vamos a ver qué has hecho en la vida para saber cómo puedo calificar. Lo que a mí me preocupa es que Emerson, entre otros, ha tenido a su cargo la defensa del clérigo Abu Qatada, un salafista acusado de ser líder espiritual de Al Qaeda en Europa y vivió como asilado en el Reino Unido desde 1994. Este proceso complejo fue liderizado en términos jurídicos por el equipo del señor Ben Emerson, que es el que ahora defiende a Venezuela. Pero es que Emerson no solamente está metido en ese caso, también Emerson defendió a Julian Assange, el de Wikileaks. ¿Te acuerdas de ese caso? Claro que sí. Bueno, él estuvo también metido en ese caso y bueno, parece que le encantan los casos indefendibles. Le Así es. encanta,
le encantan los casos indefendibles porque en su cadena ha tenido varios casos. ¿Cuánto debe estar costando la defensa del señor Emerson? Una Eh, millonada. claro, una barbaridad. Pero bueno, es el nuevo personaje de la escena en este caso. Además de que, fíjate, los abogados principales de Venezuela, ninguno es venezolano. Todo, un británico, un español, es más, está en el cargo de la defensa, en este equipo, el señor que era líder en Barcelona, en España. Sí, con el tema Este, catalán de con los el tema, independentistas. sí, era de los independentistas. Y bueno, pues ahí también tenemos a abogados nada baratos. O sea, En Venezuela absoluto, se porque está gastando, eso cobran en euros, hermano, eso cobran en euros y quizás el británico cobre en libra esterlina. ¿no? Un gran billete. Pero eh, ayer, ¿qué ocurrió con este señor Emerson? Le mandaron al fiscal de la Corte Penal Internacional 30.000 documentos. O sea, una excesiva cantidad de documentos para avalar la posición del gobierno. Pero en la Corte Penal Internacional, los documentos deben recibirse traducidos, es decir, Venezuela los envió todos en español y los tenía que enviar en traducción al francés o al inglés. O al inglés, correcto. Y esto no se hizo. O Son sea, 30.000, imagínate son tú, 30.000 expedientes, ¿no? claro, imagínate tú a Karim Khan sentado en su oficina y un día llegando a la oficina se encuentra con un cerro de papeles Con dos y carretillas. le pregunta a sus asistentes, ¿y esto? No, fue la huevonadita que Maduro mandó para defenderse. Y entonces uno dice que esas son estrategias de bufete barato. Llenar de papeles al juez para que el juez se vuelva loco, para que el fiscal se vuelva loco, teniendo que revisar. Ahora, la traducción del español al inglés o al francés le tocó hacerla en parte a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, es decir, al despacho de Karim Khan. Y Karim Khan puso el grito al cielo. Eso es una falta de respeto, porque ellos saben, claro que saben, que es en inglés o en francés. Pero bueno, si fuera que esos documentos tuviesen algún valor, pero resulta que eran fotocopias, eran secciones de archivos de expedientes, es decir, no iban organizadas ni formalizadas, es decir, caso uno, caso 2, caso 3, no, no, no. Era un arroz con mango lo que le enviaron a Karim Khan. Una ensalada. Y claro, y lo que pretendía es que Karim Khan se llevara por lo menos, tendría que dejar las investigaciones de la guerra de Ucrania para dedicarse exclusivamente a los papeles de Venezuela. Y Karim Khan hizo lo que tenía que hacer en método. Bueno, vio lo que servía, desechó lo que desde su punto de vista no tenía ningún valor probatorio y el gobierno montó ayer la llorantina en la sala de la apelación diciendo, ves que él nos niega el derecho a la defensa porque no aceptó todos los papeles que les enviamos. Qué broma tan seria, Carlos. Fíjate, solamente te escucho que son 30.000 expedientes. Ahora, ¿cuántos folios cada expediente? Eso sería otra tramoya más. No, 30.000 documentos, 30.000 documentos. O sea, ahí ponle tú 124 casos que se están investigando y bueno, Investigando. pero ¿para qué mandó todo ese papel el gobierno? Para decir que ellos sí estaban trabajando y que sí estaban investigando los casos de violación de derechos humanos
y que los delitos de lesa humanidad no existían en Venezuela, sino que eran delitos comunes y bla, 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 bla. Y les Bueno, dieron durísimo. el, el, el juez que lleva el caso le preguntó a el representante de Venezuela, el señor Emerson, le preguntó, bueno, ¿y por qué mandaron los papeles en español? Y la respuesta fue tan insólita como grosera Hermanson. de Emerson. Palabras más, palabras menos, es que Venezuela es un país en donde se habla el español. ¿Y por qué el español se excluye de estos casos? Además, que es muy costoso la traducción de todos esos documentos. Chico, un gobierno que gasta cualquier cantidad de dinero en estupideces, en Cualquier giras, parafernalia. nada más la gira que hizo Maduro a China, inútil, una gira que solamente recibió de China un Huawei actualizado. Y el Esa Puyao, gira costó cualquier cantidad de millones de dólares a los venezolanos. por supuesto. Y me va a decir que no tienen plata para pagar las traducciones al francés o al inglés. O sea, nos puso en el papel de república bananera sudafricana, pues hecha leña después de una guerra, porque es el único nivel de comprensión que hay frente a esa respuesta. ¿Y Y dónde están bueno, los por ahí, equipos diplomáticos, Alan? Es decir, que no hay ni siquiera un equipo diplomático en la Cancillería venezolana. ¿no? Hay equipos, hay equipos, bueno, ya vamos a ver cómo pasan las cosas. Bueno, esa sesión, la segunda sesión, se está realizando en este momento. Así es. Eh, Desde temprano en la mañana se viene a realizar. Y bueno, tenemos un video contundente. Venezuela firmó hace 23 años, lo firmó Chávez, Así es. el Acuerdo de Roma, que es el que le da vida a toda la justicia internacional vinculada al tema de violaciones de derechos humanos. El Estatuto de Roma lo firmó Venezuela, lo firmó Chávez. Desde ese momento hasta hoy no hay ni una sola ley que califique, que proceda o que regule los delitos de lesa humanidad. ¿Qué son delitos de lesa humanidad? Todo el mundo oye hablar de delitos de lesa humanidad. Es cuando la violación de derechos humanos se enfoca y se realiza desde un Estado, desde un gobierno, como Correcto. política de Estado. Esas son las cosas de lesa humanidad. Y el juez de la causa le pregunta al abogado Emerson, hermano, ¿por qué después de 23 años de haber firmado el Estatuto de Roma, Venezuela no tiene una ley para sancionar, castigar y orientar los casos de delitos de lesa humanidad? Bueno, vamos a escuchar parte de este testimonio. Vamos. ¿Cuáles han sido los obstáculos que han hecho que en los últimos 23 años le haya costado tanto a Venezuela adoptar legislación que integre el crimen de lesa humanidad en su orden jurídico nacional? Y saber si esto se va a corregir en un futuro cercano y cuáles son las perspectivas. Sí, gracias. Permítame contestar a la pregunta porque puedo. De hecho, tengo calificación para hacerlo. La respuesta corta es la siguiente. A ver, entiendo ahí una pizca de crítica en la referencia en su última frase, los 23 años. Eso es injusto, visto el párrafo 118 de la decisión Sanusi y la Fiscalía también, que no imponen obligaciones diferentes a Venezuela. Y debo decir que Venezuela fue el primer país de la región en ratificar y firmar el Estatuto de Roma. Y ha aplicado sus obligaciones y ha respetado sus obligaciones para con la Corte desde entonces a rajatabla. Pero lo que dice es que no tendría razón alguna para Venezuela el tener que considerar su propia
propia legislación penal nacional. No hay obligación del estatuto de hacerlo. Como se ve en la decisión, conformidad con el estatuto, no requiere tener en su derecho nacional los crímenes internacionales que correspondan con los del Estatuto de Roma en términos de calificación penal. Y si su sistema legal funciona, quiero decir que los crímenes generales pues se están juzgando, se están prosiguiendo, incluyendo los perpetrados por altos oficiales, entonces la cuestión no se plantea. Aparece ahora, y cuando digo corte extranjera, a ver, no era para faltar de respeto, pero la población venezolana en Venezuela, los jueces, los abogados, los líderes políticos de todo bando en Venezuela consideran que es una corte extranjera que interviene en su derecho nacional soberano. Y es un derecho soberano de proseguir a sus propios ciudadanos en su territorio por crímenes perpetrados en su propio territorio. Y es un derecho soberano. No estamos abandonando esos derechos soberanos cuando se firma el Estatuto de Roma. Es un derecho soberano de seguir un procedimiento para compensar cuando no puede ser. Y todos los estados están de acuerdo. Es un tratado multilateral que en algunas circunstancias, cuando se demuestra una falta de voluntad o falta de capacidad, pues entonces esos estados juntos reconocen que sería necesario que un tribunal internacional intervenga. Yo no sé, pero yo vi a ese hombre más enredado Que una que petaca. o sea, miren, si usted firma un acuerdo internacional es para cumplirlo. El Por supuesto. Estatuto de Roma establece que usted tiene que ajustar su normativa jurídica interna para configurar los delitos que establece el Estatuto de Roma, delitos considerados de lesa humanidad. Por supuesto. Ahora, en 23 años el gobierno no hizo absolutamente nada, el régimen no hizo absolutamente nada para configurar esos delitos. Hoy, el representante de Venezuela, Emerson, llega y dice que ellos no han hecho, el gobierno no ha hecho el ajuste porque dentro de su normativa interna figuran esos delitos y que ellos los persiguen y que mientras no los dejen de perseguir, pues no hace falta el término del Estatuto de Roma. Entonces uno se pregunta, entonces, ¿por qué convertiste en ley de la República la firma del Estatuto de Roma? O sea, tienes obligaciones, tienes compromisos y esa es la peor defensa que puede haber hecho este abogado. Sí, porque está echando para atrás y para adelante, Alan. Está como el cangrejo, porque no dijo nada de lo que la Corte Internacional requería para este momento. Claro, él le preguntó por qué razones no lo ha hecho. Entonces él Exacto. dijo, bueno, porque el derecho interno y el derecho internacional y bla, 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 bla. Mira, Bueno, lo contrataron, pero el personaje, Emerson, el abogado internacionalista, no estaba a derecho con los documentos, no sabe lo que estaba hablando, Alan, se enredó demasiado. no Yo le lo diría dieron, las cantimpladas, y le dieron duro. claro, le dieron matariles, pero remata Emerson con esto. El representante del régimen sostuvo que no es necesario que Venezuela investigue los elementos contextuales de los crímenes de lesa humanidad, sino que los procedimientos nacionales pueden realizarse como delito ordinario. Es decir, un delito de lesa humanidad se califica como delito ordinario. El problema de Emerson es que si usted lo califica como delito ordinario, no ataca la cadena de mando. Por supuesto. Los hombres que ordenaron las decisiones de persecución, de tortura, no quedan involucrados, sino solamente los ejecutores directos de este caso. Pero veamos la Para, respuesta de Emerson en esta parte. Sí, se habla de impedimentos jurisdiccionales que puedan impedir el enjuiciamiento de los crímenes que queremos perseguir, a menos que sean calificados de crímenes de lesa humanidad. No va a haber ningún vacío
en materia de impunidad sí se tratan también y se enjuician como crímenes ordinarios. Y con esto termino. Desde luego, no es necesario que Venezuela investigue los elementos contextuales, porque eso no es lo que se plantea para las autoridades nacionales. Todo el sistema de complementariedad lo establece. Claro que hay que incluir los elementos discriminatorios, violaciones, etcétera. Todo lo que está en las cuestiones 4 y 5, pero lo que es más importante es que los fallos y la jurisprudencia deben servir de base para sus decisiones. Bueno, Bueno, esto es la debacle de un abogado frente a un tribunal. se no lo El vuelven a contratar, pero ni siquiera para hacer un contrato de condominio. No, o sea, sí lo van a contratar porque fue defensor de la gente de Al Qaeda y Al Qaeda pues le da las credenciales. Pero el problema aquí, Carlos, es que este abogado, perdón, Emerson, ha dicho en el segmento anterior que Venezuela reconoce que Venezuela no tiene la normatividad para juzgar delitos de lesa humanidad. Y después dice que como no tiene la ley, no tiene la normativa de lesa humanidad, no puede juzgar los casos sino como delitos comunes. Sí, porque dijo que también había un vacío. Claro, pero el vacío lo crea el propio Estado venezolano al no Claro, desarrollar el Estatuto de Roma. Entonces, esto fue, mire, la caída del Imperio Romano no sonó tan duro como esto. ¡Pah! plácata. Se cayó este hombre, pero en su propia cotorra, porque bueno, Sí, le metió mucho aderezo a la cosa. Y es evidente que la Corte Penal Internacional no puede aceptar alegaciones como esta. Bueno, después de que la Corte se lo dijo a esta gente, se pusieron payasitos otros representantes de Venezuela y empezaron a atacar a la Comisión de Determinación de Responsabilidades, de Determinación de Hechos, la que hizo el informe. Le cayeron a palo al fiscal y se fueron con un lenguaje ofensivo contra todo aquel que se le atravesara. O sea, lo que se ha vuelto práctica común por parte del gobierno, esto de insultar a los demás, pues también se reflejó hoy en la Corte Penal Internacional, pero el juez le dio un parado. Vamos a escuchar el parado que le dio el juez a la representación venezolana. Es mi deber recordar a todos los abogados aquí presentes de las prácticas normales que se aplican en esta corte. Lenguaje irrespetuoso o calificaciones excesivas son inadecuadas, inapropiadas como medios para expresar los puntos de vista de las partes y participantes y no se reconocerán como argumentos válidos. Nuestros debates se inspiran del principio de respeto de la ley y respeto mutuo entre las partes. La sala espera que quede entendido. ¿Qué te parece eso, Carlos? bueno, lo dijo muy claro. Las partes quedan entendidos. O sea, estos carrizos, al verse sin argumento, sin razón y ya presagiando la decisión que va a ser a favor de que continúe la investigación por parte de Karim Khan, entonces ahora se lanzan a despotricar contra medio mundo y acusarlo de intereses, de manipulaciones, de enlodamiento, de actuar de una manera irracional. Y allá le dieron el parado que le dieron en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el mismo parado que le han dado en otros organismos internacionales, porque pareciera que nuestra diplomacia, me preguntaste hace rato, nuestra diplomacia no es de diplomático, sino de malandro con carnet. Más Exacto. nada. Con una investidura, en absoluto, más nada. Más nada, más nada, porque se vuelven groseros cuando pierden la razón. Cuando ven que están perdiendo, se vuelven groseros. Esos son los típicos que en la partida de dominó se levantan en la mesa y tiran la partida. Así es, correcto. Es decir, son malos perdedores. Lo lamentable del caso, Alan, es que nuestros magistrados, nuestros defensores,
no están acorde a una realidad social política en Venezuela, no conocen el trasfondo verdadero de lo que está pasando. Están trabajando arrodillados totalmente al régimen. Bueno, yo lo que digo una cosa, después de lo que yo he visto en estos 2 días de la apelación del gobierno, el gobierno perdió la apelación. Claro. Y en segundo lugar, ha dejado un sabor de ser unas personas irrespetuosas, vulgares, ofensivas, que no tienen idea de que hay un derecho que tiene sus instituciones y que esas instituciones y el derecho internacional se respeta para vivir en un mundo civilizado. Y este es la gran respuesta a la situación ocurrida durante estos 2 días. Esperamos las reacciones de organizaciones de defensa de derechos humanos de Venezuela, pero los jueces, pues, cuando ven que alguien presenta 30.000 documentos, y fíjate, lo más grave de todo esto, Carlos, es que el gobierno de facto admitió que apenas ha resuelto el 4% de los casos presentados ante la Corte Penal Internacional. Eso es Y el correcto. 96% están en la fase inicial del proceso. Es decir, abrieron todas las investigaciones como queriendo decir, estamos investigando, estamos resolviendo. Pero cuando te ves, Ahí trabajaron hasta la Asamblea Nacional 2020 legítima. Trabajó todo el personal de de los tribunales, porque eso no lo habían vuelto a abrir, Alan. Tal lo hemos dicho aquí en varias veces en el programa. Esta gente no se ha preocupado por nada de ningún expediente. pero nada sirve que tú abras la investigación y no avance. Nada, porque no ha Eso, avanzado eso, absolutamente en nada. eso es un engaño, eso es una mentira que pretendieron venderle al mundo, a la Corte Penal Internacional y al fiscal Karim Khan. Carlos, se nos acabó el tiempo. Sí, estaremos muy pendientes de lo que pase en el transcurso de esta mediodía hacia la tarde. Buen provecho para ti y para la audiencia. Bueno, vámonos a la pausa comercial y musical del momento. A regreso seguimos aquí con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Ya regresamos. Bueno, seguimos acá en Venezuela siempre, siempre Venezuela. La audiencia de la Sala de Apelaciones en la Corte Penal Internacional para evaluar la reanudación de la investigación por crímenes de lesa humanidad concluyó hoy y se espera próximamente su decisión. Tras 2 días de sesiones donde la delegación de facto negó la existencia de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, acusó al fiscal de la CPI de usurpar funciones y puso en duda los relatos de las víctimas. La Sala de Apelaciones prometió evaluar las opiniones de las víctimas y preparar nuestras conclusiones de la manera más rápida posible. En las conclusiones de Venezuela, 2 de los abogados, Bob Emerson y Héctor Martínez, señalaron que hubo inocencia y laxitud a la hora de redactar el Estatuto de Roma, lo que permitió el uso político por parte de un grupo de estados en 2018 para interponer la denuncia en contra del país. Ocurre, señor Héctor Martínez y Bob Emerson, que lo que en este momento no se está juzgando precisamente es el Estatuto de Roma. Se está juzgando un gobierno que viola los derechos humanos, comete crímenes de lesa humanidad tipificados en el Estatuto de Roma. Como siempre, una táctica jurídica distraccionista que buscaba de alguna manera perder el foco de lo que es realmente la investigación. Según Martínez, no hay estándares mínimos suficientes para que la Corte asuma la investigación que se plantea. Negamos que ha habido alguna política estatal, por supuesto, los crímenes que se han señalado y determinar si pasaron ese umbral. Destacó que el centro de atención de la CPI debería ser determinar la presencia o la ausencia de una política estatal. Sobre este punto, Emerson dijo que la propia Fiscalía no sabe a dónde va con las acusaciones a rangos altos y tampoco sabe si, de acuerdo a la jurisdicción venezolana, estos cargos como tenientes coroneles o sargentos entran en esta descripción. Ellos no dicen la verdad, obviamente. Pero Emerson también se refirió a las conclusiones de la Defensoría de las Víctimas, de la cual dijo que exhibieron una retórica muy persuasiva, basada en sentimientos independientemente de las pruebas entregadas y de las cuales no se pueden comprobar si efectivamente sufrieron violaciones o crímenes graves. O sea que las denuncias que han hecho los ciudadanos
que han sufrido en carne propia la violación de estos derechos humanos son puestas en duda por este abogado. En el último tramo de la sesión también intervino Iván Gil, quien desestimó a la CPI como una instancia efectiva. Aseguró que podía haberse retirado del Estatuto de Roma, pero se comprometieron a investigaciones internas. En ese espíritu de compromiso y de justicia también ha impregnado todas las interacciones con el fiscal. Calificó de inminente la apertura de la oficina de la Fiscalía en Caracas y aseveró que se han hecho reformas para garantizar la justicia conforme a los estándares internacionales. Además, señaló que la Fiscalía de la CPI depende de la ayuda venezolana, una cuestión sobre la que valdría la pena reflexionar ante un conflicto bélico como el de Gaza. Increíble esto. Bueno, una participación inusual en este punto del proceso fue el de los afectados venezolanos y sus familiares representados por la Oficina de Defensa Pública de las Víctimas. La abogada Paulina Macida, consejera principal de la instancia, intervino en español y destacó que los crímenes que ha sufrido las víctimas están vinculados con su identidad, sus creencias políticas o su trabajo con los derechos humanos. Por ello es fundamental que se incluya el elemento de la discriminación. Afirmó que las víctimas reconocen que son y fueron objeto de crímenes de lesa humanidad, no como individuos aleatorios, muestran la magnitud verdadera de estos delitos. Pero veamos claramente la situación que se ha presentado allí en este tema. Veamos este video que nos muestra que en este momento no hay ninguna perspectiva de que en Venezuela se puedan enjuiciar estos crímenes. La Defensoría de las Víctimas de la Corte Penal Internacional reitera que en Venezuela no se establecen penas para ataques sistemáticos a la población y crímenes de lesa humanidad. Veamos este video con la intervención de la representante de la Defensoría de las Víctimas, la señora Macín. Me gustaría recordar un par de hechos. El Código Penal de Venezuela, la ley para la prevención y eliminación de tratos crueles, humanos y degradantes, están en dos entidades que tienen además los mismos crímenes similares a lo que está en el estatuto: asesinato, desaparición forzosa y otros crímenes del estatuto también. Pero no se establecen las penas aplicables en los casos en que se identifiquen esos crímenes como parte de un ataque sistemático y generalizado contra la población civil. La inclusión de crímenes bajo la jurisdicción de la Corte se ha propuesto en la legislación nacional de Venezuela, pero nunca prosperó. Los tribunales de procedimiento penal orgánicos mencionan crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y violación grave de los derechos humanos. Es decir, no establece un procedimiento específico para estos casos, no los vincula con el Estatuto de Roma, tampoco especifica las responsabilidades, sanciones, penas que se aplicarían en el caso en que se cometan esos crímenes. Estoy hablando de elementos factuales que en nuestra alegación se muestran. Es decir, que en este momento no hay ninguna perspectiva de que en Venezuela se puedan enjuiciar estos crímenes en un tribunal nacional. Gracias. Bueno, increíble esto. Se le está diciendo en su cara que según las leyes venezolanas no se pueden juzgar los delitos de lesa humanidad porque no existe una ley formal sobre el tema y existe una situación clara de manipulación por parte del Estado del Poder Judicial. No hay independencia del Poder Judicial. Y esto afecta los derechos de las víctimas en estos casos. Vamos a hablar de otro derecho que se ha violado, el derecho a la participación electoral. Y esto debido a que, a pesar de tanto acelere que ha habido con el tema del referéndum consultivo,
donde prácticamente se han acelerado todos los pasos, las decisiones se toman ágiles, es decir, hay un ataque de eficiencia por parte del Consejo Nacional Electoral. Hay algo que no se incluyó y es un tema prioritario: las jornadas especiales de registro electoral. En su lugar, solo se ha permitido el corte del pasado 22 de octubre. La aprobación por parte de la Comisión de Registro Civil y Electoral del CNE y la publicación del registro electoral definitivo se encuentra en la página web del organismo desde el 29 de octubre. En el último proceso electoral organizado por el CNE, las elecciones regionales y municipales del 2021, la jornada especial para la inscripción y actualización de datos del registro electoral fue de 45 días. ¿Por qué el ente comercial se salta el operativo si en teoría le interesa la mayor participación posible en la consulta del Esequibo? Esto lo pregunta Efecto Cocuyo, que ha realizado un trabajo de investigación sobre este tema. El medio digital consultó al politólogo y experto electoral Jesús Castellano Vázquez, quien señaló que para hacer una jornada de inscripción y actualización del REP, esa consulta no permitirá celebrar el 3 de diciembre por los tiempos. Esto si se toma en cuenta que debe haber lapso para la formación del registro electoral preliminar, las impugnaciones y la generación del registro electoral definitivo, y que impacta en la elaboración de los cuadernos de votación y la carga de los sistemas de votación en el sistema automatizado. El CNE no hizo jornada especial de inscripción y actualización del registro electoral para el referendo consultivo del Esequibo, ni dentro ni fuera del territorio nacional, a pesar de ser una consulta de ámbito nacional. El CNE estaba en la obligación de hacerlo ante millones de venezolanos no inscritos o actualizados en el REP. En el caso de los venezolanos en el extranjero, esto es aún más grave, porque se excluyó del padrón electoral de este referendo consultivo a los venezolanos inscritos en el REP, a pesar de todas estas circunstancias. Bueno, es la situación entonces. Para unas cosas hay acelere, para otras cosas hay total indiferencia. Vamos a escuchar lo que usted no escuchó a través de María García, Para Siempre Venezuela. Lo que usted no escuchó a través de Siempre Venezuela Radio, en Colombia, Curazao y Bonaire. Lo que usted no escuchó con María García. Bienvenidos a una nueva emisión, hoy miércoles 8 de noviembre de 2023. Con sanciones o sin sanciones, presidente Maduro garantizó elecciones presidenciales para el 2024. Fuertes precipitaciones dejan afectaciones en Miranda, Aragua, Falcón, Mérida y Táchira, informó el ministro de Interior, Justicia y Paz, Remigio Ceballos. En el estado Zulia también las autoridades gubernamentales trabajan sobre todo en el sur del lago de Maracaibo. Centro Carter, CNE y representantes de partidos políticos se reúnen en Caracas como parte de los acuerdos firmados en Barbados entre el gobierno y la plataforma unitaria. Campaña por el Esequibo en el estado Zulia estaría dirigida por el gobernador Rosales por sugerencia del presidente Maduro. Consejo Legislativo del Estado Zulia instala Foro Económico Mujeres Productivas en la Biblioteca Pública del Estado Zulia María Calcaño. Trabajadores pensionados y jubilados marchan en la capital de la República y otras partes del país por aumento salarial y pensiones dignas. Mañana autoridades del Teleradio Pabellón darán resultados del total recaudado en jornada realizada este domingo. La Milagrosa bajará de su trono este 12 de noviembre como inicio de las festividades patronales en su honor. Internacionales. Fiscalía de Chile inició investigación del origen del incendio ocurrido en una comunidad donde fallecieron 8 niños y 6 adultos venezolanos. Deporte. Águilas del Zulia volaron ante Caribes de Anzoátegui con marcador de 6-2 en la semana de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Hasta aquí los titulares de lo que usted no escuchó con María García. Volveremos con una nueva emisión el próximo viernes 10 de noviembre de 2023.
Bueno, seguimos aquí después del reporte de María García. La petrolera francesa Maurel & Prom reanudará sus actividades en Venezuela gracias a la flexibilización de las sanciones norteamericanas en octubre, anunciaron el grupo y el presidente de la estatal Petróleos de Venezuela. Estamos encantados de poder anunciar la plena reanudación de nuestras operaciones en Venezuela, declaró Oliver Labagan, director general de Maurel & Prom, en un comunicado de prensa divulgado hoy. La compañía francesa indicó que la firma de una serie de acuerdos permite el inicio inmediato de sus actividades en Venezuela. El acuerdo prevé incrementar la producción en el lago de Maracaibo, reducido en la actualidad a un cementerio de instalaciones y pozos inactivos cuyas averías generan constantes derrames de crudo. Hoy se firmó un acuerdo entre PDVSA y Maurel & Prom para incrementar la producción petrolera y gasífera en el lago de Maracaibo. O sea que lo primero que van a hacer es invertir dinero en la recuperación de la infraestructura. Me parece bien, porque eso reduce sensiblemente los derrames en el lago. Hay que ver qué bloque le corresponde a esta empresa. Esta situación fue informada también por Pedro Telechea, ministro de Petróleo y presidente de PDVSA, en un mensaje en la red social X. Según el texto de Maurel & Prom, el acuerdo permitirá relanzar las actividades de la Petrorregional del Lago, empresa mixta responsable de la explotación del campo Urdaneta Oeste, ubicado en el lago de Maracaibo. También la empresa posee una participación del 40% allí, junto con el 60% de PDVSA, lo que le da una participación neta de 32% en el campo Urdaneta Oeste durante varios años. El campo Urdaneta tiene un potencial de 16.500 barriles y lo piensa incrementar hasta 25.000 barriles a finales del 2024. La producción petrolera en Venezuela espera de esta y otras asociaciones para poderse incrementar en el país. Vamos a escuchar a Rixia Navarro desde la costa oriental del lago, precisamente desde esa zona. Gracias por el pase a los estudios desde el municipio Lagunillas, costa oriental del lago, estado Zulia, Venezuela. Y en el día de hoy también estaremos tocando ese punto religioso tan importante para nuestro país. La Iglesia Católica estará llevando a cabo un encuentro nacional de jóvenes y en el municipio Lagunillas también tenemos una representación. Vamos a conversar en esta oportunidad con Carolina Domínguez. Ella es voluntaria del Encuentro Nacional de Jóvenes, ¿no?, que se estará llevando a cabo el día de mañana. Vamos a ampliar sobre esto. Buenos días, le habla Carolina Domínguez de aquí de la parroquia Nuestra Señora del Rosario del Paraute, del municipio Lagunilla, estado Zulia, Venezuela. Estamos haciendo el Encuentro Nacional de Jóvenes a nivel nacional, el cual nosotros recibiremos 20 peregrinos de la Arquidiócesis de Barquisimeto que vendrán a hacer su encuentro con nosotros, los jóvenes de aquí de Ciudad Ojeda, el cual hay diferentes parroquias del municipio que también recibirán de diferentes arquidiócesis peregrinos, y tendremos una serie de actividades que se estarán cumpliendo con los jóvenes. Le hacemos la invitación a todo el que quiera participar, puede dirigirse a cualquier parroquia de la Ciprestato Nuestra Señora del Rosario del Paraguay. ¿Qué se va a plantear en este encuentro? ¿Cuál es la temática que tocaría? Seguir el camino de María, cómo conocer a María, y nos lleva a un camino donde vamos a compartir con jóvenes, a intercambiar nuestras raíces de cada estado, pues a ver qué actividades realiza la Arquidiócesis de Barquisimeto que tenga diferencia con nosotros aquí en la Arquidiócesis de Cabima. Eso es lo que se maneja. Sobre todo vamos a hablar de la fe en los jóvenes. ¿Cómo se está desarrollando y cómo se ve esos encuentros en la juventud de hoy en día? Bueno, eso es lo que queremos, rescatar la juventud, que conozcan el camino de Dios, el camino de María, y entiendan que para llegar a Jesús, por medio de María, llegamos a Jesús y tenemos un corazón renaciente. Este encuentro se llevará a cabo mañana. ¿A partir de qué hora? ¿Cómo será el protocolo? ¿Cuántos días estará durante? Bueno, nosotros en la parroquia Nuestra Señora del Rosario, las actividades serían mañana a las 8 de la mañana estaremos recibiendo los peregrinos, a las 4 de la tarde tendremos una caminata mariana con nuestra reliquia de Nuestra Señora del Rosario del Paraute, y los jóvenes
jóvenes que vienen a visitarnos aquí a la parroquia. El llamado que extiende a la comunidad, inclusive a nivel internacional, para recuperar un poco esa fe que muchos han perdido. Que nos unamos todos en Dios y pidamos mucho por nuestro país Venezuela para que seamos enaltecidos y fortalezcamos nuestra fe en Dios. Así es, la visita de la Virgen de Chiquinquirá, ¿cómo se vio? Bueno, la visita fue muy bonita, la gente asistió a la parroquia, todo esto hubo muy bonito, pues la actividad que tuvimos, tuvo visita de la coordinación cultural de Omar Roja, estuvo presente, hubieron homenajes gaiteros, la paseamos por el sector y ya ahorita zarpó en su lancha a la ciudad de Barara, al estado, al municipio de Barara. Así es, bueno, esta es toda la información. Queríamos compartir con todos ustedes lo que ha sido también la visita de la Virgen de Chiquinquirá, que hoy se fue al municipio Baral y estará recorriendo el resto de los municipios de la costa oriental del lago de manera lacustre para regresar nuevamente a su nicho y celebrar su día el 18 de noviembre. Esta es la información que manejamos a esta hora para nuestros amigos de Siempre Venezuela, reportó Rixia Navarro. Seguimos acá en Venezuela, siempre, siempre Venezuela. El indicador mensual de actividad económica del Observatorio Venezolano de Finanzas refleja que en los primeros 9 meses de 2023, la contracción del 2,4% respecto al mismo periodo del año anterior. Esto revierte la expansión de 14,8% observada en Venezuela en el 2022. No obstante, en el tercer trimestre, la economía logró salir de la recesión al crecer 2,4%. Los principales componentes son la producción petrolera, el crédito y el gasto fiscal, quienes mostraron una considerable mejoría. El gasto fiscal, impulsado por la cuenta de la tesorería y el repunte de salarios privados, contrastan con la contracción salarial pública. El futuro va a depender, obviamente, dice el Observatorio Venezolano de Finanzas, de la sostenibilidad petrolera dado el alivio de las sanciones de Estados Unidos. Si bien 2023 presenta una leve contracción tras la recuperación del 2022, el tercer trimestre evidencia que la economía venezolana ha logrado estabilizarse e iniciar una senda de crecimiento apoyada por la flexibilización internacional y el gasto interno. Y esta situación obviamente depende de la decisión norteamericana de levantar parcialmente las sanciones, otorgar licencias temporales por 6 meses. Vamos a ver cómo actúan los otros elementos de la economía, especialmente el sector público, de los trabajadores del sector público, que está profunda y gravemente deprimido en materia salarial. Y esto no impulsa la posibilidad del desarrollo de otros sectores de la economía, como el comercio, como la industria. Así que este tren de desarrollo de Venezuela todavía tiene muchas fallas en sus rieles. Bueno, vamos a escuchar Notiaudio El Pitazo, alianza informativa de esta organización y Siempre Venezuela. Notiaudio, El Pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela, con Luis Fernando Araújo. Amigos, bienvenidos a una nueva emisión del Notiaudio El Pitazo. A continuación, las informaciones más destacadas. Diferentes organizaciones sindicales y gremiales convocaron a una movilización para este jueves, donde exigirán salarios y pensiones justas. Los sindicalistas recuerdan que el gobierno de Maduro tiene más de 600 días sin realizar ajuste en el salario. La movilización se realizará en todo el territorio nacional. En el caso de Caracas, está convocada para desarrollarse entre Parque Carabobo y el Ministerio de Transporte, ubicado en la Plaza Caracas. El gobernante Nicolás Maduro denunció este martes que desde los actores internacionales se usa la disputa por el Esequibo entre Guyana y Venezuela para fomentar una campaña que busca enconar un conflicto. Maduro afirmó que su gobierno ha buscado soluciones diplomáticas y pacíficas al conflicto territorial. Sin embargo, estimó que desde el año 2015, Guyana patea el Acuerdo de Ginebra al hacer pactos económicos con la petrolera ExxonMobil y Estados Unidos. Margarita recibió este 7 de noviembre a 315 turistas de Polonia, en lo que fue la primera operación charter entre ambos países.
El ministro de Turismo venezolano, Ali Padrón, informó de la llegada de los visitantes polacos en un vuelo charter que operará 2 veces a la semana durante noviembre, frecuencia que subirá a 3 el próximo mes. Padrón aseguró que gracias a este plan estratégico, Venezuela avanza en la ampliación de la conectividad con Europa y en el fortalecimiento del turismo receptivo como elemento de desarrollo de la economía. Caficultores exigieron al gobierno de Nicolás Maduro hacer respetar los precios establecidos en la Gaceta Oficial número 42.721. Este instrumento legal obliga a las torrefactoras a pagar el quintal de café corriente a $160, el de café natural a $170 y el de café lavado a $180. Los caficultores pidieron comparar los costos de producción tanto del sector primario como el industrial. Argumentan que en los supermercados el café más barato está en $8. Finalmente afirmaron que para ellos es imposible vender el quintal de café en $90. Con motivo de los 10 años de trabajo de la organización no gubernamental Caracas Mi Convive, la agrupación celebrará su aniversario reconociendo las iniciativas locales de líderes comunitarios de la Gran Caracas que ayuden a responder y afrontar los desafíos sociales y ambientales en las comunidades. Se privilegiarán las propuestas emergentes que tengan alto impacto, con las que luego se fomentarán las alianzas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. La premiación se enfocará en las soluciones a los problemas y no en las personas detrás de los proyectos. Para participar, las propuestas deben tener más de 3 meses de trabajo al momento de nominarse y el equipo permanente debe ser menor de 10 personas. Amigos, y hasta acá llegamos con esta emisión del Notiaudio El Pitazo. Recuerda hacerte súper aliado para mantener vivo el periodismo independiente en Venezuela. Narró para ustedes Luis Fernando Araujo. Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web, elpitazo.net. También recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414-230-2934. Bueno, seguimos aquí en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Ese fue el Notiaudio del Pitazo, alianza informativa entre esa organización y Siempre Venezuela. Representantes de la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados de Venezuela introdujeron un documento ante la Oficina de Atención al Adulto Mayor del Ministerio Público en Carabobo para denunciar que están siendo víctimas de maltrato financiero y psicológico por parte del Estado venezolano. Marisa Cifontes, delegada principal en Carabobo de la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados de Venezuela, explicó que los jubilados y adultos mayores son maltratados al recibir una pensión de 130 bolívares, que es totalmente insuficiente para cubrir los gastos básicos de alimentación y medicinas. Están siendo violentados nuestros derechos en la parte financiera, emocional, psicológica. Se cae en la negligencia y el abandono, porque ¿cómo puede un jubilado y pensionado en este país subsistir con 130 bolívares? Estamos siendo tratados como un despojo de la sociedad cuando nosotros ayudamos a construir los cimientos del país, afirma. Además, Cifontes señaló que los jubilados de diferentes ministerios de la administración pública le descontaron una parte del pago del segundo mes de la bonificación de fin de año. Nos tienen que cancelar entre 800 y 900 bolívares, que es un mes, pero en el pago nos fueron descontados y nos quitaron más de 300 bolívares y no sabemos a quién reclamarle. Por otra parte, la vocera indicó que entre abril y agosto del 2023 fueron los jubilados, más de 1.300 trabajadores que no habían recibido el pago completo de las prestaciones sociales. El 31 de octubre le fue cancelado en 2 partes un monto de 15.500 bolívares y aparentemente faltan otros pagos y cada día que pasa ese dinero se devalúa aún más. Agregó que hay trabajadores del sector salud que salieron jubilados en el 2017 y a la fecha no han recibido sus prestaciones sociales. Por parte del abogado Pedro Maita, instó al Estado a garantizar todos los derechos sociales y familiares establecidos en el capítulo 5 de la Constitución. Es una sentencia de muerte anticipada ser pensionado en Venezuela. Ya basta. La Constitución hay que respetarla. Es justo que el Estado empiece a responder por su condición de patrono principal en el país y cumplir con sus obligaciones. La denuncia fue admitida por los representantes de la Federación y fueron ellos citados al Ministerio Público el próximo martes 11 de noviembre para dar respuesta a esta situación.
Bueno, esto se relaciona con el tema económico y a propósito del tema económico, el grupo IDEA está organizado, integrado por varios expresidentes de Latinoamérica, solicitaron a Estados Unidos que presione a la administración de Nicolás Maduro para que se levanten las inhabilitaciones políticas, en especial la de la coordinadora de la Organización 20 Venezuela, María Corina Machado, a través de medidas como por ejemplo la reimposición de sanciones. Así lo dieron a conocer el presidente de Bolivia, expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga, junto con los exmandatarios Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica y Osvaldo Hurtado de Ecuador, quienes hicieron énfasis a Estados Unidos y a la Unión Europea para que ejerzan un papel de garante de los acuerdos firmados en Barbados para que Venezuela haya elecciones libres. Para Quiroga, la figura más importante de la democracia latinoamericana en Latinoamérica es María Corina Machado, incluso indica que la compara con Volodymyr Zelensky, el de Ucrania. Entre tanto, el exmandatario boliviano se dirigió al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y a su secretario, Anthony Blinken, para que cumplan su garantía de que haya elecciones libres y transparentes en Venezuela. Rodríguez, por su parte, dijo que en Venezuela se juega a la democracia de América Latina, al igual que resaltó que es extraordinario que Machado haya sacado en las primarias unos 2,2 millones de votos, lo que fue un 92% del íntegro de los votos para las primarias. Si María Corina Machado no va a estar en la boleta electoral, esta elección no puede ser válida, no tiene ningún sentido. Las declaraciones de los expresidentes del Grupo IDEA se registraron en el marco del octavo diálogo presidencial de esa instancia en Miami, donde se habló también con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, afirmando que la democracia es lo que permite a los países de la región poder llegar al desarrollo y otros beneficios sociales. Vamos a escuchar ahora este reporte. Para la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en Venezuela, no existen suficientes garantías que permitan que haya una investigación real, cierta, oportuna de crímenes de lesa humanidad. Escuchemos esta declaración. Muestra, o sea, no hay suficiente pruebas de que Venezuela esté investigando a los mismos autores y a las mismas acciones que la Fiscalía, según se dijo, pero no hay nada que fundamente esta aserción. Estos 62 documentos que se dieron el 22 de marzo es una muestra representativa de los procedimientos venezolanos y de los registros judiciales que están en español. Para darles algunos datos, en muchos casos el perpetrador no es mencionado. Es el caso para 3/4 de los casos. Para muchos de los casos no se ofreció una traducción al inglés. La mayoría de los casos que se presentaron, para los cuales no hay una causa de acusación, están todavía en preparación. Es el caso para, como he dicho, la mayoría de los casos en esa muestra. 67 de ellos están en ese caso. En ambos casos, casi la mitad de los casos, las actuaciones no progresan. Esto significa que la investigación seguía abierta, pero ya han pasado varios años de inactividad. Según nuestra jurisprudencia, estas medidas que son nada constantes no permiten tener una idea completa. Por lo tanto, no hay una investigación de los patrones sistemáticos. Y en los casos en que ha habido condenas, se trata de condenas para autores directos y de bajo nivel. Tampoco hemos visto que haya una investigación sobre el intento discriminatorio, ni hay ninguna mención a violaciones. La sala no llegó a su conclusión porque la Fiscalía no tuviese. Definitivamente,
la Fiscalía de la Corte Penal Internacional fue contundente. La Defensoría de las Víctimas fue contundente. Los jueces que intervinieron fueron directos y claros en las preguntas y arrinconaron al régimen de facto en su pretensión de buscar eliminar, frenar, evitar la investigación de la Corte Penal Internacional a través del fiscal Karim Khan. Bueno, cambiemos el tercio. Vamos a escuchar cómo se comportó la economía venezolana. Estas son las 7 claves de José Guerra, el economista parlamentario de la Asamblea Nacional Legítima, sobre la economía venezolana en el año 2023, en lo que va del año. La política económica aplicada por el gobierno de facto tiene 3 elementos fundamentales: una compresión de los salarios del sector público, que actúa como variable de ajuste, elevados encajes para contener el financiamiento del sector privado y un intento de estabilizar el tipo de cambio para mitigar las tensiones inflacionarias. Entre enero y septiembre de este año, del 2022, respecto al mismo periodo del 2023, la economía mejoró notablemente. De un crecimiento de 14,8% el año pasado, se ha pasado a una contracción de 2,4%. La inflación saltó de 157% a 396%. Y el Banco Central de Venezuela perdió $300 millones. El tamaño de la economía al concluir en septiembre del 2023 fue 65% inferior al tamaño que tenía en el año 2014. Es decir, una persona que pesaba 100 kilos perdió 64 kilos, es decir, que en este momento tiene 36 kilos de peso. Bueno, en el tercer trimestre del 2023, la economía salió de la recesión al registrar una actividad económica de 2,4%, impulsado fundamentalmente a la licencia que obtuvo Chevron, la expansión del gasto público y la recuperación del crédito bancario. También, por otra parte, el crecimiento de la economía, nos lo dice claramente José Guerra, va a depender claramente de la continuidad de las licencias petroleras. Ningún otro sector puede impulsar la economía a corto plazo si no es el sector petrolero. Venezuela requiere un cambio de modelo político y económico, y mientras más pronto mejor. Finalizamos nuestra edición de Siempre Venezuela. Como siempre lo hemos hecho con mucho cariño y mucho respeto para todos ustedes. Los invito para que estén pendientes de la próxima edición de 4 a 6 de la tarde a través de estos mismos canales en Siempre Venezuela Radio también, nuestro canal en FM y también nuestra opción comunicacional en la plataforma web. Un gran abrazo. Nos vemos en Siempre Venezuela. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.